Familias de estatus migratorio mixto pueden pedir el crédito tributario por hijo. El Servicio de Rentas Internas precisó que todos los niños con un número de seguro social válido son elegibles al Child Tax Credit, incluyendo los de padres que declaran impuestos con un número de identificación personal de contribuyente o ITIN. Las familias de estatus migratorio mixto de padres que declaran impuestos con un número ITIN e hijos con números de seguro social válidos son elegibles al crédito tributario por hijo mejorado solo por este año, explicó el Servicio de Rentas Internas IRS en inglés. Tú y tu cónyuge, en caso que declaren impuestos de forma conjunta, deben tener un número de seguro social o un número de identificación personal de contribuyente, ITIN. Recibirás los pagos adelantados del crédito tributario por hijo únicamente si utilizaste el número correcto de seguro social o ITIN al presentar la declaración de impuestos de 2020 o 2019, dijo el IRS. Ello incluye la información ingresada en la herramienta Non-Filer que el IRS usó en 2020. Los pagos del crédito tributario por hijo adelantado serán hechos por cada niño calificado que tenga un número de seguro social que sea válido para trabajar en Estados Unidos, agregó la agencia federal. Esos pagos serán cada mes entre julio y diciembre de $250 o $300, dependiendo de las edades de los niños elegibles. En específico, el más reciente paquete de ayudas elevó solo por este año a $3,000 el crédito tributario por cada hijo entre 6 y 17 años y a $3,600 para cada hijo menor de 6 años. Quienes califican empezarán a recibir la mitad de esos montos en pagos mensuales a partir del 15 de julio. La otra mitad deberá ser reclamada al presentar las declaraciones del impuestos el próximo año. El IRS puso recientemente en funcionamiento 3 herramientas relacionadas con este crédito, en las que podrás revisar si eres elegible o incluso rechazar los pagos mensuales si prefieres recibir todo el reembolso en un solo pago al declarar tus impuestos en 2022. Herramienta número 1. Non-Filer Signed Up para quienes tienes ingresos bajos o moderados. Esta es la herramienta para las personas que usualmente no tienen que declarar impuestos porque sus ingresos son bajos y que posiblemente son elegibles a los cheques mensuales por el crédito tributario por hijo. La herramienta Non-Filer Sign Up es similar a la que la agencia usó el año pasado durante el desembolso de los cheques de estímulo debido a la misma situación. Algunos hogares no necesitaban declarar impuestos porque sus ingresos son bajos y por eso el IRS no contaba con sus datos para enviar el dinero que les correspondía. Estará disponible para que las personas coloquen su información para recibir, de ser elegibles, los cheques mensuales que el IRS enviará desde el 15 de julio por este crédito tributario. Y también podrá ser usada para quienes aún no reciben el tercer cheque de estímulo de $1,400 puedan solicitarlo al IRS, así como para pedir el crédito por los 2 cheques de ayuda desembolsados el año pasado. Esta herramienta proporciona una manera gratis y fácil para que las familias que no tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos puedan brindar al IRS la información necesaria para calcular y emitir sus pagos por adelantado del crédito tributario por hijos si son elegibles. A menudo se trata de familias que reciben pocos o ningún ingreso e incluso las personas sin hogar, los pobres de las zonas rurales y otros grupos desamparados, dijo el IRS. La pueden utilizar específicamente las personas que no declararon impuestos por sus ingresos de 2020 y 2019 y que tienen hijos elegibles a este crédito tributario. Es clave usarla para precisar la información bancaria para que el IRS pueda hacerle un depósito directo. Herramienta 2. Child Tax Credit Eligibility Assistant. Te permite verificar si eres elegible al crédito. En la herramienta, deberás responder algunas preguntas para revisar si eres elegible al crédito. Para responder esas preguntas, necesitarás tener a la mano tu declaración de impuestos del 2020 o del 2019, si es que no has enviado aún la del 2020.
Si no tienes una copia de la declaración tributaria y sabes el estatus con el que la llenaste, si fue como persona soltera o casada, por ejemplo, y el número de niños que califican y que reclamaste como dependientes, puedes estimar el ingreso total de tu declaración de impuestos para responder las preguntas, dijo el IRS. Para hacer esa estimación puedes utilizar los formularios con la información de tus ingresos W2 o 1099. También deberás saber los gastos o ajustes que colocaste en tu declaración. Herramienta 3. Child Tax Credit Update Portal. En ellas podrás rechazar los pagos mensuales. Este portal también te permite revisar si eres elegible al crédito y optar por no recibir los pagos mensuales para entonces solicitar el próximo año el monto total del crédito al presentar la declaración de impuestos. En lugar de recibir estos pagos adelantados del crédito, algunas familias puede que prefieran esperar hasta fin de año para recibir todo el crédito como un reembolso cuando presenten su declaración de impuestos en 2021. Esta primera versión de la herramienta Child Tax Credit Portal permite a estas familias de formas rápidas a optar por no recibir estos pagos mensuales, dijo el IRS. Asimismo, esta opción beneficia a las familias que ya no califican al crédito o que creen que no calificarán al presentar sus declaraciones del 2021. Ello, por ejemplo, si sus ingresos superan los umbrales aprobados o si su hogar estuvo fuera de Estados Unidos durante más de la mitad del 2021. El IRS dijo que más adelante este mismo portal será actualizado para que puedas verificar los pagos recibidos y modificar tu información bancaria. La agencia también tiene previsto que esté disponible en español. Kamala Harris visitará la frontera de Estados Unidos y México este viernes tras recibir fuertes críticas. La vicepresidenta estadounidense viajará a El Paso con el secretario de Seguridad Nacional. Sus rivales republicanos habían criticado su decisión de viajar antes a México y Centroamérica que al epicentro de la crisis migratoria. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegará este viernes a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en su primer viaje a una zona que está recibiendo números récord de indocumentados y después de recibir fuertes críticas por parte de los republicanos por no haber visitado el escenario más evidente de la crisis migratoria desde su llegada a la Casa Blanca en enero pasado. El viaje de Harris se produce 2 semanas después de que visitara Guatemala y México, en un intento por abordar las causas de la migración desde los países de origen, una decisión que generó el rechazo de sus rivales políticos y algunos medios de comunicación en su país de origen por hacerlo antes de ir a la frontera. Voy a visitar la frontera y lo he hecho antes, dijo la vicepresidenta entonces al recordar que había estado en la zona en múltiples ocasiones cuando era fiscal en California, pero matizó: para quienes queremos solucionar problemas, es de vista corta sugerir que voy a reaccionar a la consecuencia en lugar de atacar la causa. A principios de mayo, el presidente de Joe Biden le encomendó a Kamala Harris el reto de aliviar la crisis migratoria, la llegada de decenas de miles de migrantes sin papeles a la frontera sur, muchos de ellos familias con niños pequeños y menores no acompañados, originarios de Centroamérica. Se convirtió en uno de los primeros desafíos del gobierno del demócrata. Solo en el mes de mayo en la frontera sur de Estados Unidos se registraron más de 180,000 intentos de cruces ilegales, la mayor cifra en casi 2 décadas, según datos de la patrulla fronteriza. La visita de Harris y Mayorkas a México se producirá además una semana después de que el secretario de Seguridad Nacional se reuniera en la capital mexicana con varios funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que están abogando por la rápida apertura de la frontera común a actividades no esenciales. Un cierre que ya se extiende más de un año desde el inicio de la pandemia y prolongado ahora al menos hasta el 21 de julio. Las autoridades mexicanas están acelerando la vacunación en las ciudades limítrofes mexicanas para tratar de igualar las tasas de inmunización a las de Estados Unidos y poder así retomar las actividades normales en la zona, pero Washington aún no se ha pronunciado sobre una posible reapertura. Por otra parte, en los últimos días se conoció que el expresidente Donald Trump visitará el próximo 30 de junio la frontera de Texas acompañado por el gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbott.
Tras conocerse el viaje de Harris, el exmandatario reaccionó diciendo que la vicepresidenta nunca habría ido a la zona si no se hubiera enterado de sus planes. Desde su llegada a la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden se ha propuesto acabar con las medidas más crueles de la administración Trump en materia migratoria, como el programa por el que enviaba a solicitantes de asilo a esperar las resoluciones de sus casos a México o algunas normas que dificultaban las peticiones de refugio a víctimas de pandillas o de violencia de género. Sin embargo, la nueva administración mantiene vigente el Título 42, una medida tomada con motivo de la pandemia por la que la frontera sur lleva más de un año cerrada a nuevas solicitudes de asilo y por la que cada mes se expulsa de manera inmediata a decenas de miles de indocumentados a peligrosas ciudades mexicanas.